Capítulo 22. Xiao juntó las manos, mirando a los tres frente a él con incredulidad. El señor Geo, sufrir semejante destino. No me lo puedo imaginar. No importa cuánto hayan cambiado los tiempos, nunca. Pensé que Liyue perdería a su arconte. ¿Y el Adeptus? ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Volvió la mirada hacia el lejano lago. Los Kixin, que gobiernan el reino humano, ¿qué papel jugaron en todo esto? Buscaré al tallador de la luna, al modelador del río y al criado de las nubes. Es hora de que tomen una decisión. Lumine vaciló antes de hablar. Entonces, ¿se enfrentarán a Liyue Kixin? Xiao la miró y respondió con calma, los Adepti no eluden la responsabilidad. Aunque tengo mis razones para evitar los asuntos mortales, el deber es el deber. Aún así, su expresión seguía preocupada. La idea de que un Adeptus había desaparecido mientras que el Geo Arconte había caído, era algo que apenas podía creer. Después de todo, nuestro Dios es el Dios de los contratos. En ese momento, Paimon intervino rápidamente. Espera. Todavía tenemos una última pregunta. Xiao la miró con una pizca de confusión. Ese pequeño fantasma. ¿Qué es ella exactamente? Al eliminar demonios, de vez en cuando me encuentro con espíritus que nunca han dañado a nadie, pero que aún no pueden ser exorcizados adecuadamente. Entonces, le pedí al posadero y al jefe que la acogieran temporalmente. La explicación de Xiao fue tranquila, pero mientras hablaba, su mirada se desvió hacia Yu Bai, sus ojos ahora estaban llenos de sospecha. Algo se sentía mal en este hombre. Sintió un aura, uno que recuerda a un arconte. Sin embargo, por alguna razón, no podía reconocerlo. Yu Bai había alterado deliberadamente su presencia para evitar ser identificado. Paimon jadeó. ¿Así que la has tenido aquí un rato? Vaya, Wansuin realmente hace un poco de todo. La expresión de Xiao se oscureció mientras dirigía toda su atención a Yu Bai. Su postura ahora era cautelosa. Eres peligroso. No importa cuáles sean tus intenciones, si haces daño a la gente de Liyue, te detendré. Pero Yu Bai ignoró la advertencia de Xiao, simplemente sonriendo mientras se encontraba con su mirada. Xiao, el karma dentro de ti se está volviendo más difícil de suprimir, ¿no es así? Los ojos de Xiao se abrieron ligeramente en estado de shock. Lumine, Paimon, continuó Yu Bai, su voz firme. Adelante, espérame afuera. Necesito hablar con Xiao. Lumine y Paimon intercambiaron una mirada preocupada. Ten cuidado, Yu Bai. Estaremos justo afuera, dijo Lumine, sintiendo que algo andaba mal. Se dio la vuelta y se fue, arrastrando a Paimon con ella. Ahora a solas con Yu Bai, la mirada de Xiao se agudizó. ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabe usted de mi estado? Su tono se volvió más peligroso y su agarre se hizo más fuerte. Lo siento, Xiao. No puedo decírtelo todavía. Yu Bai suspiró, frotándose la frente. No podía revelar su identidad, no ahora. Pero al ver a Xiao sufriendo constantemente, al menos quería aliviar su dolor. Si ese es el caso, dijo Xiao con frialdad, y entonces toma esto. En un instante, la lanza alada de jade primordial se materializó en sus manos. Con un estallido de energía infundido con karma, anemo y poder adeptal, se abalanzó sobre Yu Bai con un golpe feroz. Yu Bai mantuvo la calma, levantando la mano, formando un simple signo de paz. ¡Bam! Los ojos de Xiao se abrieron en estado de shock. Con solo 2 dedos, Yu Bai había atrapado sin esfuerzo la lanza alada de jade primordial, deteniendo su ataque en seco. Si Yu Bai no hubiera controlado la onda de choque del ataque de Xiao, todo él Wansuin habría volado en pedazos. Yu Bai habló con calma, Xiao, tómatelo con calma. Con un movimiento de sus dedos, la lanza alada de jade primordial regresó sin esfuerzo a las manos de Xiao. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Xiao atrapó la lanza, mirando a Yu Bai en estado de shock. No sintió hostilidad de su parte, pero el gran poder que Yu Bai había mostrado era innegable. Todavía no puedo decirlo, respondió Yu Bai. Cuando sea el momento adecuado, lo sabrás. Xiao continuó escudriñándolo. Solo había visto a Yu Bai una vez, hace 1000 años. A diferencia de Claude Ritane y los demás, Yu Bai era un completo enigma para él. Después de un momento, Xiao guardó su lanza, aunque su mirada seguía siendo aguda. No importa quién seas, advirtió,
Si alguna vez amenazas a Li Yue, te detendré. Yu Bai se rió entre dientes. Está bien, está bien. Por ahora, ¿por qué no descansas un poco? Antes de que Xiao pudiera reaccionar, Yu Bai desapareció en un instante y reapareció. Detrás de él. Con un rápido corte en la nuca, Xiao se desplomó inconsciente. Yu Bai colocó suavemente una mano sobre el pecho de Xiao, canalizando energía yang pura en su cuerpo. La corrupción roja y negra de su karma retrocedió ligeramente. Aproximadamente la mitad de él fue limpiado. Eso debería ser suficiente por ahora. Si elimino demasiado de una vez, podría comenzar a hacer preguntas. Una vez que termine todo este incidente, lo borraré por completo. Esto debería aliviar su dolor por el momento. Con un toque final, Yu Bai alteró los recuerdos recientes de Xiao, asegurándose de que no recordara lo que acababa de suceder. Luego, se dio la vuelta y salió. Tan pronto como salió, Lumine y Paimon corrieron hacia él, sus rostros llenos de preocupación. Yu Bai, ¿estás bien? ¿Qué le dijiste a ese Adeptus? Escuchamos un fuerte estallido desde la terraza hace un momento. Lumine y Paimon lo miraron ansiosamente. Yu Bai se rió entre dientes. No te preocupes, acabo de tener una charla rápida con él. Lumine dejó escapar un suspiro de alivio. Siempre y cuando estés bien. Paimon, sin embargo, se agarró el estómago. Hemos estado corriendo durante 2 días seguidos. Paimon se está muriendo de hambre. Vamos a buscar al jefe y pidamos algo de comida. Necesito ese tofu de almendras. Piso fuerte con emoción. Después de todo este esfuerzo, y por fin llegó la hora de comer. Lumine asintió con la cabeza. Yu Bai se rió. Depende de mí, pide lo que quieras. Lumine sonrió. Bueno, si insistes, no me contendré. Sí. Comida gratis. Paimon aplaudió emocionada. Los tres se dirigieron al mostrador de ver Goldet. Goldet los miró con leve sorpresa. No lo puedo creer. ¿Xiao realmente te habló? Eso es bastante raro. Después de todo, no cualquiera podría convocar a Xiao simplemente ofreciéndole tofu de almendras. Si fuera tan fácil, todos los que buscaron a Adepti no lo habrían pasado tan mal. Jefe Goldet, queremos hacer un pedido, exclamó Paimon alegremente. No hay necesidad de nada complicado. Jefe Goldet, traiga 8 de los mejores platos de la posada, además de un plato de tofu de almendras. Ah, y unas cuantas botellas de zumo y un buen vino. Yu Bai sonrió mientras hacía el pedido. Goldet soltó una risita. Entendido, señor Yu Bai. Rápidamente anotó el pedido en un trozo de papel y se lo entregó a una camarera. Llévale esto a Yan Xiao. Luego, se volvió hacia ellos con una cálida sonrisa. Puedes esperar en la habitación de invitados de al lado. Tu comida estará lista pronto. Chapter 23, Kiki's Warm Tears. Después de que los tres comieron hasta saciarse, Yu Bai usó su magia para llevarlos de regreso al puerto de Liyue. Mi estómago está tan lleno, eso estaba delicioso, suspiró Paimon con satisfacción. Especialmente el tofu de almendras, era tan suave y tierno. No es de extrañar que a los Adepti les guste tanto. Se frotó la barriguita, luciendo extremadamente satisfecha. Yu Bai, gracias, dijo Lumine, también acariciándose el estómago con una sonrisa y asintiendo con la cabeza hacia él. No hay necesidad de ser tan educado, todos somos amigos, respondió Yu Bai. Por cierto, ¿qué planean hacer ustedes dos a continuación? Vamos a encontrar a quien nos dio nuestra tarea, el ejecutivo de Fatui, Childe. Ya hemos completado la misión que nos asignó. Lumine y Paimon intercambiaron miradas. A estas alturas, veían a Yu Bai como un verdadero amigo, por lo que no dudaron en decírselo. ¿El ejecutivo de Fatui, Childe? Yu Bai se rió entre dientes. Me despido entonces. Espero que limpien sus nombres. Pronto. Estaré en la funeraria Guanseng, así que si necesitas algo, puedes encontrarme allí. Si no estoy, avíselo a la recepcionista. Gracias, Yu Bai, dijo Lumine en voz baja. Con eso, Yu Bai se dio la vuelta y se fue. Adiós, Yu Bai, exclamó Paimon, haciéndole señas con la mano. Yu Bai levantó una mano en respuesta antes de desaparecer en la distancia. En ese momento, Paimon de repente se golpeó la frente como si se diera cuenta de algo. Se volvió hacia Lumine. Viajero,
Nos olvidamos de preguntarle a Yubai, ¿qué hace exactamente la funeraria? ¿Wanseng? Lumine también se llevó una mano a la frente. Cierto, se habían olvidado por completo de preguntar. Está bien, Paimon. Habrá muchas oportunidades más adelante. Por ahora, vamos a buscar a Childe. Hemos completado su tarea, dijo Lumine con una sonrisa. Con eso, los dos se dirigieron hacia el Northland Bank, mientras que Yubai se dirigió en dirección a la farmacia Bubu. Tan pronto como llegó a la entrada de la farmacia Bubu, Yubai sintió una presencia familiar. Esta aura. ¿Iki? Estaba desconcertado. 500 años atrás, él y los Adepti habían sellado Iki en ámbar. Una vez que la energía dentro de su cuerpo se estabilizara, naturalmente se liberaría. Al empujar la puerta, vio a Baisu de pie detrás del mostrador, con Iki a su lado. Los grandes ojos de Iki parpadearon con curiosidad mientras miraba a Yubai. Yubai la escaneó con su sentido espiritual. En comparación con el Iki de la historia, el Iki actual estaba en mucho mejor forma. Su cuerpo ahora poseía las cualidades de un Adeptus, aunque su alma permanecía congelada en ese momento, junto con su conocimiento. En muchos sentidos, el Iki que estaba frente a él ya era un barra diagonal a un Adeptus. Estimado huésped de la funeraria Wanseng, señor Yubai, saludo Baisu con una cálida sonrisa. Es un honor darle la bienvenida a Bubu Pharmacy. Me halaga que me reconozcas, jefe Baisu, respondió Yubai. He venido a vender algunas hierbas medicinales bastante raras. Mientras hablaba, conjuró un gran montón de hierbas sobre el mostrador. Estas hierbas crecen durante todo el año en los acantilados del Karst de Hueyun, lo que las hace increíblemente raras y difíciles de cosechar. Después de haber absorbido la tenue energía inmortal del Karst de Hueyun durante años, sus propiedades medicinales son excepcionalmente potentes, lo que llevó a la gente de Liyue a llamarlas hierbas inmortales. Sí, estas son varias hierbas preciosas de los picos del Karst de Hueyun, dijo Yubai. Hermano Yubai, está buscando venderme estos. Baisu se quedó momentáneamente atónito, sorprendido por la capacidad de Yubai para conjurar objetos de la nada. Pero mientras examinaba la gran pila de hierbas en el mostrador, su conmoción se profundizó. Todos en Liyue sabían que Hueyun Karst no era un lugar para aventurarse demasiado lejos, ya que se decía que era el dominio de los Adepti. Sin embargo, la mayoría de estas hierbas procedían de las partes más profundas del Karst de Hueyun, creciendo en acantilados escarpados donde pocos podían siquiera esperar llegar. ¿Cómo había logrado el estimado huésped de la funeraria Wanseng, el señor Yubai, reunir una cantidad tan grande de estas hierbas legendarias? Estoy un poco corto de mora, así que pensé en venderlos, admitió Yubai con un poco de vergüenza. Estaba completamente arruinado. En ese caso, espere aquí, hermano Yubai. Los compraré a un precio muy justo, dijo Baisu apresuradamente. Después de todo, estas hierbas eran de inmenso valor para él. Rápidamente le indicó a su asistente que llevara las hierbas a la habitación contigua. Gracias, hermano Baisu, dijo Yubai en voz baja. Luego se sentó en una de las sillas a lo largo del lado de la habitación, esperando pacientemente. Detrás del mostrador, Iki se acercó con cautela a Yubai, colocando un dedo pequeño contra sus labios, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Yubai le sonrió. ¿Qué pasa, Iki? ¿En qué estás pensando?, preguntó suavemente, sin poder resistirse a hablarle a la adorable niña. Hermano mayor, ¿sabes el nombre de Iki? Iki inclinó la cabeza, mirándolo confundido. ¿Y? Aroma de gran hermano. Es agradable. Iki, me gusta mucho, dijo con su habitual voz suave e inocente. El corazón de Yubai dolió ligeramente ante sus palabras. Luego extendió su mano izquierda. Iki, dame tu mano izquierda. Juguemos un jueguito. Iki se encontró con la suave mirada de Yubai, después de una breve vacilación. Colocó su pequeña mano izquierda en la suya. Yubai canalizó su poder divino, infundiéndolo con energía yang purificadora, dejándolo fluir de su mano al cuerpo de Iki. ¿Tan cálido? Iki se siente tan cálido, todo tostado por dentro. Eso es extraño, Iki generalmente odia las cosas calientes y tostadas. Su voz gradualmente transmitió más emoción, y una tenue luz parpadeó en sus ojos a medida que la claridad volvía a ellos.
La energía divina de Yu-Bai agitó algo profundo dentro de Ikki. Un recuerdo. Fue hace 500 años, el día en que los inmortales, los demonios y el señor del Yin y el Yang habían intentado salvarla. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ikki levantó su pequeña mano para tocar su mejilla, sintiendo el calor inesperado. Lágrima. No paraban de caer. Destellos de memoria surgieron en su mente. Mamá, papá, Hueyun Karst, el amable hermano mayor, no querer morir, el ámbar. Frío y duro, jefe Baisu, cálido Utao, leche de coco. Los recuerdos volvieron a aflorar, una marea imparable. Yu-Bai finalmente soltó su mano. El Ikki que tenía delante había recuperado su plena conciencia, su alma ahora tan resistente como la de un adeptus. La visión en su sombrerito brillaba brillantemente. En este momento, Ikki realmente se había convertido en un adeptus de 5 manifestaciones de 3 ojos. Miró a Yu-Bai, sonriendo dulcemente a través de sus lágrimas. Ahora lo recordaba. El amable hermano mayor que estaba frente a ella no era otro que el dios de Liyue, el señor del Yin y el Yang. Incluso recordó que sus padres le dijeron una vez que esta deidad era sabia, fuerte y llena de compasión. Hermano mayor, eres un dios increíble, dijo Ikki, todavía sonriendo, su voz tan suave. Como siempre. Chapter 24, The True Manner of Son and Dust, Granny Ping. Yu-Bai miró fijamente a Ikki frente a él. Después de todo, nunca había visto a Ikki sonreír en el juego. A pesar de que tenía más de 500 años, había pasado la mayor parte de ese tiempo durmiendo. Su mente seguía siendo la de una niña pequeña. Entonces, me reconociste. Pero Ikki, no debes decírselo a nadie, ¿de acuerdo? El gran hermano tiene algo muy importante que hacer. Yu-Bai sonrió mientras acariciaba la cabeza de Ikki. Ikki no lo dirá, prometió. Como un gatito, cerró los ojos y apoyó suavemente su cabeza contra la de Yu-Bai. En ese momento, una voz llamó desde la habitación detrás del mostrador. Hermano Yu-Bai, hemos terminado de fijar el precio de sus hierbas. Baisu salió, deteniéndose cuando vio a Yu-Bai alborotando el cabello de Ikki. Parece que realmente le gustas a Ikki, comentó Baisu con una sonrisa. En ese momento, la pequeña serpiente en el hombro de Baisu habló. Ikki está sonriendo. Baisu parpadeó sorprendido, solo ahora notando la leve sonrisa en el rostro de Ikki. ¿Ikki, sonriente? Es la primera vez que lo veo. Ikki se volvió para mirar a Baisu, luego se acercó a él con una expresión brillante. Hermano Baisu, gracias por cuidarme todos estos años. Baisu estaba atónito, su mente momentáneamente en blanco. ¿Ikki? Pareces diferente a la de antes, preguntó con incertidumbre. Ikki se ha convertido en humano. Ikki es cálido. Ikki tiene conocimiento, tiene recuerdos. Ya no es necesario escribirlos en un cuaderno. Ella sonrió dulcemente a Baisu. Por primera vez, no tuvo que depender de las notas. Por miedo a que se le olvidara. Yu-Bai miró desde un lado. De hecho, se había convertido en humana, pero más exactamente, se había convertido en un adeptus. Era muy consciente de que Baisu se había acercado a Ikki con un propósito, pero Baisu nunca la había dañado. Por supuesto, aunque hubiera querido, ya no podía. Ikki era ahora un adeptus. Yu-Bai planeó hablar con Baisu más tarde, luego llevar a Ikki a la verdadera monarca. De la canción y el polvo, la abuela Ping. La abuela Ping podría enseñarle a controlar su nuevo poder inmortal. Hermano Yu-Bai, ¿sabes lo que está pasando? Preguntó Baisu, todavía confundido. Después de todo, en el momento en que salió, había visto a Yu-Bai acariciando la cabeza de Ikki. ¿Cómo podría tener tales habilidades, hermano Baisu? Yu-Bai respondió con una sonrisa casual. Justo ahora, después de que entraste, llegó un adeptus y curó a Ikki. También dijo que se la llevaría pronto. Era una simple mentira y, de todos modos, nadie había visto lo que realmente sucedió. En ese momento, con un simple pensamiento, una figura vestida de blanco cruzó la puerta. No era otro que el señor del Yin y el Yang, más precisamente, el clon de Yu-Bai. Ikki miró la figura, luego a Yu-Bai. Su pequeña cabeza se inclinó confundida. ¿Cómo podría haber dos hermanos mayores? Pero nadie de la gente de Liyue lo reconocería ahora. Después de todo, durante cada rito de descenso durante los últimos 500 años, siempre había ocultado su rostro.
El Adeptus avanzó con una presencia imponente pero serena. Los empleados de la farmacia Bubu se quedaron congelados en estado de shock. Era la primera vez que veían a un Adeptus en persona. Una tenue niebla velaba el rostro del Adeptus, oscureciendo sus rasgos. He venido a llevarte, dijo el Adeptus con voz tranquila pero firme. Ya no eres mortal. Te has despojado de los grilletes de los muertos vivientes y has ascendido como un Adeptus. Te llevaré a donde perteneces. Ven conmigo. Iki se volvió hacia Yubai, quien le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Con eso, dio un paso adelante y caminó hacia la puerta. Baisu, todavía incrédulo, los llamó. Adeptus, por favor espera. Iki, ¿has vuelto alguna vez? Su voz tenía un rastro de tristeza. Después de todos estos años, había llegado a ver a Iki como su propia hija. Hermano Baisu, Iki volverá. La voz de Iki era suave, pero había un rastro de desgana en sus ojos. Por supuesto que lo hará. ¿Cuándo dije que me la iba a llevar para siempre? El Adeptus del Yin y el Yang habló con calma. Solo la llevo para que pueda adaptarse a su nuevo poder inmortal. Una vez que se haya adaptado, naturalmente regresará. Baisu dejó escapar un largo suspiro de alivio y respetuosamente ahuecó las manos. Entonces, te lo agradezco sinceramente, Adeptus. Después de todo, él también esperaba que Iki se volviera más fuerte. Haz como si nunca me hubieras visto. Y no hables de esto con nadie. Con esas palabras, el Adeptus Yin y Yang desapareció con Iki en un instante. El personal de la farmacia Bubu se levantó lentamente, con los ojos llenos de desconcierto. Segundo hermano. Pellizcame. ¿Estoy soñando? Todavía aturdido, uno de los empleados le dio una palmada en el hombro a su colega. Tercer hermano, esto no es un sueño. Realmente acabamos de conocer a un Adeptus. Los dos trabajadores intercambiaron miradas incrédulas, pero ninguno de ellos se atrevió a compartir lo que acababa de suceder, ni siquiera con sus familias. Después de todo, el Adeptus les había prohibido explícitamente hablar de los acontecimientos de hoy. Baisu todavía sentía dudas persistentes, pero por ahora, optó por dejarlas de lado. Se volvió hacia Yubai, que se quedó allí como si nada hubiera pasado. Hermano Yubai, hemos terminado de evaluar tus hierbas. Con eso, Baisu recogió un gran cofre. Aquí hay 2 millones de mora, un precio justo. Yubai se sobresaltó. No esperaba que ese montón de hierbas valiera tanto. Por supuesto, parte de ello se debió a la buena voluntad de Baisu. Esta cantidad de dinero sería suficiente para que viviera cómodamente durante bastante tiempo. Hermano Yubai, si tiene más de estas hierbas en el futuro, tráigalas aquí. Te prometo que el precio siempre será de tu satisfacción. Baisu sonrió. Yubai sonrió para sus adentros. Como era de esperar. Manteniendo la compostura, extendió la mano. Entonces tendré que agradecerle, hermano Baisu. No hay necesidad de ser tan formal, hermano Yubai. Baisu le estrechó la mano. No te retendré más, entonces. Todavía tengo asuntos que atender. Me despido. Yubai ahuecó las manos en señal de despedida antes de desaparecer. Utao probablemente ya se estaba preocupando mucho. Cuídate, hermano Yubai. Tan pronto como la figura de Yubai desapareció, Baisu dejó escapar un profundo suspiro y se desplomó en su silla, completamente agotado. La cantidad de información impactante de hoy era simplemente demasiado, ni siquiera la había procesado por completo todavía. Fuera, había caído la noche. Las calles del puerto de Liyue estaban iluminadas por innumerables linternas brillantes, su cálida luz roja se reflejaba en la antigua ciudad que había permanecido en pie durante miles de años. En este momento, Madame Ping estaba cuidando sus flores cuando se sobresaltó por la aparición repentina de Yubai y Iki. Se frotó los ojos y miró fijamente al clon de Yubai. ¿Me están engañando mis viejos ojos, o eres realmente un Adeptus? Al reconocerlo finalmente, Madame Ping jadeó sorprendida. SHH, verdadero monarca de la canción y el polvo, aún no puedo revelarme. Pero dime, ¿te acuerdas de esta niña? Iki, que se había escondido detrás de Yubai, se asomó tímidamente, mirando con curiosidad a la amable anciana frente a ella. En respuesta, la forma de Madame Ping cambió. En un instante, la anciana se transformó en una joven doncella vestida con túnicas verdes fluidas. Un sello verde jade estaba impreso en su frente,
y patrones florales blancos adornaban los puños de sus mangas. Irradiaba un aire de elegancia juvenil. Con una sonrisa amable, miró a Yubai y luego volvió la mirada hacia Iki. ¿Esto es? ¿La niña de hace 500 años? ¿Realmente ha trascendido la mortalidad y se ha convertido en un adeptus? Su voz tenía un rastro de asombro mientras estudiaba Iki. Chapter 25. Return to Wansen Funeral Parlor. Iki inclinó con curiosidad su cabecita, mirando a la elegante joven frente a ella. Hace un momento, había sido una abuela anciana y amable. ¿Cómo se había convertido? ¿De repente en una hermana mayor? Me alegro de que estés bien, señor inmortal, dijo Madame Ping, o mejor dicho, Pinger, sonriendo mientras miraba a Yubai. Si estás a salvo, entonces el señor de Geo también debe estarlo. ¿Qué podría pasarme? Eres tú quien no se preocupó por nada, respondió Yubai con una sonrisa amable. No confirmó ni negó el supuesto intento de asesinato de Morax, sino que le habló en voz baja a Pinger. Por cierto, con respecto a Morax y a mí, por favor no le informes a los otros adepti. Todavía. No es el momento adecuado. Pinger asintió al escuchar esto. Como el señor inmortal no deseaba hablar más, no. Insistió en el asunto. Ten la seguridad de que no se lo diré a nadie, prometió. Luego, su mirada se desplazó a la niña pequeña al lado de Yubai. Pero traer a este pequeño es bastante interesante. Se agachó, sonriendo amablemente a Iki. Dile a la hermana mayor tu nombre. Todavía nervioso, Iki se aferró con fuerza a la pernera del pantalón de Yubai. Está bien, Iki, la tranquilizó Yubai. Esta hermana mayor también es una adeptus. Solo después de escuchar su confirmación, Iki salió vacilante detrás de él, mirando al adeptus con los ojos muy abiertos. Mi nombre es Iki, dijo. Fiel a su naturaleza, True Lord Son and Waps quedó inmediatamente encantada con la ternura de la niña. Extendió la mano y alborotó suavemente el cabello de Iki. Esa mirada de vieja abuelita realmente no te sentaba, bromeó Yubai desde un lado. No hay nada que pueda hacer al respecto, realmente soy viejo, suspiró Pinger. Los adeptos podían cambiar su apariencia a voluntad, pero la edad en sus corazones permanecía inalterada. No me pareces viejo, comentó Yubai con una sonrisa. Nunca entendió por qué Madame Ping prefería su apariencia de anciana. Si ese era el caso, ¿por qué Morax, que tenía más de 6000 años, no había tomado la forma de un anciano? De todos modos, traje a Iki aquí para que puedas enseñarle cómo usar y controlarla. Energía adeptus dentro de ella, explicó Yubai. Y mientras lo haces, ayúdala a cambiar a algo más apropiado. Este atuendo realmente no le queda bien ahora. Yubai miró a Iki, vestida con su familiar atuendo de zombie. Apenas parecía una adeptus. Déjamelo a mí, dijo Pinger. Sacó una pequeña tetera y se volvió hacia Iki con una sonrisa. Iki, extiende la mano y recita en silencio el conjuro para entrar. Esta tetera contiene un mundo propio, oculto a las miradas indiscretas. Te enseñaré. Por dentro, explicó, sosteniendo la olla de la canción de polvo mientras flotaba ante Iki. Iki miró a Yubai vacilante. Yubai asintió. Confiando en él, Iki extendió su pequeña mano hacia la tetera y se concentró. En un instante, un destello de luz la envolvió y fue arrastrada a la olla de la canción de polvo. Gracias, Pinger, dijo Yubai, sonriendo a la joven vestida de verde. La brisa nocturna alborotaba sus ropas. En este momento, Yubai se paró en la forma del señor inmortal Yin Yang, una vista que aturdió momentáneamente a Pinger. No es de extrañar que Claude Ritane esté tan interesado en él, musitó carita horizontal con ojos cerrados ahora. Lo entiendo. Bueno, entonces, comenzaré a instruir al pequeño, dijo Pinger con una sonrisa antes de transformarse en un rayo de luz y entrar ella misma en la tetera. La olla de la canción de polvo aterrizó suavemente en una mesa cercana. Al ver esto, Yubai sintió levemente antes de desaparecer en un rayo de luz blanco. Ahora, Yubai se dirigía hacia la funeraria Wanzeng. Un rayo de luz lejano se disparó hacia su cuerpo, lo que lo llevó a detenerse por un momento. Examinó las bulliciosas calles, llenas de gente e iluminadas por faroles brillantes, y luego elevó la mirada hacia el cielo. Con eso, el asunto de Iki está resuelto, pensó antes de seguir adelante. En la funeraria Wanzeng, Utao se sentó en una silla, rodeada de su personal. ¿Y por qué Yubai aún no ha regresado?
resopló, poniéndose de pie de repente. ¿Y si le pasara algo? Empezó a caminar ansiosamente, con los brazos cruzados. Maestro, en términos de razonamiento universal, Yu-Bai estará bien, comentó Zhongli. Con calma desde su asiento. Dada la fuerza actual de Yu-Bai, casi no había nada en este mundo que pudiera detenerlo. ¿Y cómo lo sabría? Replicó Utao. Golpeó con ambas manos el escritorio de Zhongli, inclinándose con grandes ojos de flor. De ciruelo. ¿Qué pasaría si? ¿Y si algo pasara? Insistió. ¿Y si está en problemas? Me llevo años encontrar un consultor que pudiera ahorrarme tantos problemas, no. Puedo permitirme perderlo ahora. Pero la preocupación no cambiaría nada. Con un suspiro, Utao se desinfló como un globo pinchado, desplomándose sobre el escritorio. Zhongli, sintiendo algo, la miró y se rió suavemente. Relájese, maestro. Yu-Bai ya está de regreso, le aseguró. Utao le lanzó una mirada de reojo. Utao murmuró en voz baja, Zhongli, ni siquiera viste nada, ¿cómo lo sabes? Y tienes. Schanfenger, orejas del viento, una figura de la mitología china. He vuelto. Al escuchar el sonido de la puerta abriéndose, Utao se animó de inmediato. Sobresaltado y poniéndose de pie. Efectivamente, el visitante era Yu-Bai. Ella corrió hacia ella, sus grandes ojos de flor de ciruelo escanearon a Yu-Bai de arriba. Abajo por un largo momento antes de volverse para mirar a Zhongli. De ninguna manera. ¿Zhongli realmente tiene MR/XL? Se preguntó con incredulidad. Zhongli, mientras tanto, volvió su mirada hacia Yu-Bai. Has vuelto, viejo amigo, dijo con una leve sonrisa. Yu-Bai asintió a cambio. Yu-Bai, ¿dónde has estado estos últimos días? Utao resopló. Te fuiste sin siquiera decírnoslo. Ahora que estaba segura de que estaba bien, se cruzó de brazos, esperando una respuesta. No se preocupe, maestro del salón. No me pasará nada, respondió Yu-Bai con una sonrisa tranquilizadora. En este punto, podía decir con confianza que, aparte de los enigmáticos principios celestiales, nada en este mundo podría detenerlo. Tal era su confianza en sus propias fuerzas. Bribón, la próxima vez, al menos avísame antes de que desaparezcas, refunfuñó Utao. Me hiciste preocuparme por nada. Oh, cierto. ¿Dónde está la mora? ¿Dónde está? ¿La mora? Abrió mucho los ojos, escudriñando la ropa de Yu-Bai, pero no vio rastro de la riqueza prometida. Al verla así, Yu-Bai se rió entre dientes suavemente. Con un movimiento de su muñeca, un gran cofre se materializó ante ella. Maestro del salón, he estado recolectando hierbas y vendiéndolas por dinero estos últimos días, explicó. Hay 2 millones de mora en esta caja. La mandíbula de Utao casi golpea el suelo. ¿Y de ninguna manera, 2 millones de mora? Eso es una locura. ¿Cuántas medicinas vendiste para ganar tanto? Exclamó. Si puedes ganar 2 millones en solo 2 días, supongo que ya no tengo que preocuparme. Sus labios se torcieron al imaginar la gran cantidad de hierbas que Yu-Bai debe haber cosechado para amasar tal fortuna. Bueno, Yu-Bai me ha tranquilizado. ¿Pero Zhongli? Utao miró de reojo a Zhongli, quien inmediatamente lo notó y se aclaró la garganta. Con torpeza. Se está haciendo tarde, maestro del salón. Deberías descansar, dijo Zhongli con firmeza. HMPH. Ya estaba agotada de esperar a Yu-Bai, bostezó Utao, estirando los brazos. Voy a dormir bien por la noche. Zhongli, asegúrate de que todo esté listo para el rito de la despedida mañana. Ustedes dos deberían descansar también. Con otro bostezo, subió al desván. Una vez que Utao se fue, Yu-Bai se sentó frente a Zhongli. Morax, vi a Xiao hoy, dijo Yu-Bai casualmente, bebiendo su té. Él no sabe quién soy. Lo noqueé y limpié una pequeña porción de su carga kármica. Eso debería aliviar su sufrimiento por ahora. Una vez que todo esté arreglado, lo ayudaré a purgarlo por completo. Yu-Bai sabía que incluso si la deuda kármica de Xiao se aliviaba temporalmente, sus constantes batallas contra monstruos contaminados por los restos de dioses caídos inevitablemente lo expondrían nuevamente a la corrupción. Pero aún así, cualquier alivio, por pequeño que fuera, valía la pena ofrecerlo. Chapter 26. Kekin Senbetaschen.
Funeraria Guanzheng por la noche. ¿Fue mi fracaso? Ojalá hubiera llegado antes. Por primera vez en milenios, la expresión siempre inmutable de Zhongli mostraba un rastro de culpa. Después de haber vivido miles de años, muy poco podía ya agitar sus emociones. Yu Bai notó el cambio sutil en el comportamiento de Zhongli y habló suavemente para tranquilizarlo. Morax, no hay necesidad de culparte a ti mismo. Hiciste todo lo que pudiste en ese momento. Yu Bai tenía razón. En aquel entonces, Morax había estado en Caenria, sin poder salir. Gracias, amigo mío, respondió Zhongli con una leve sonrisa, entendiendo el consuelo oculto en las palabras de Yu Bai. Relájate, Morax. Voy a empezar a reparar tu erosión. La voz de Yu Bai era tranquila mientras levantaba la mano, conjurando una barrera visual antes de canalizar el poder de Yang en el cuerpo de Zhongli. Una cálida y blanca energía divina surgió en él. Al igual que antes, los recuerdos pasaron por la mente de Zhongli como imágenes fragmentadas, momentos del pasado, fugaces pero vívidos. En este momento, se sintió como si estuviera parado en la cima de una montaña en Hueyun Karst, la brisa rozando suavemente su rostro. Pasó media hora. Cuando Yu Bai retiró la mano, Zhongli abrió lentamente los ojos. Las grietas en la piedra, las marcas de la erosión, habían comenzado a sanar. Has trabajado duro, amigo mío. Descansa un poco, dijo Zhongli con una pequeña sonrisa, apreciando los esfuerzos de Yu Bai. Para él, la idea de que la erosión podía repararse era algo que nunca antes se había planteado. Esta fue la primera vez que se dio cuenta de que tal cosa era posible. Es tarde. Tú también deberías descansar, Morax, respondió Yu Bai con una sonrisa. Por cierto, mañana, uno de los heraldos Fatui de Snezhnaya se reunirá conmigo para comer en el pabellón Liuli. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Justo cuando Yu Bai estaba a punto de ponerse de pie, la voz firme de Zhongli lo detuvo. ¿Un presagio de Fatui? ¿Lo estás usando para probar a esta generación de Liyue Kixin? Preguntó Yu Bai, su tono mezclado con curiosidad. Habiendo experimentado los eventos de primera mano, sabía exactamente lo que Zhongli estaba planeando. Zhongli tenía la intención de usar a Childe, su siempre generosa billetera, para orquestar la liberación de Ocial, el Señor Supremo del Vórtice, que había sido sellado en las profundidades del mar. La razón por la que los Kixin habían ocultado el rito de la herencia se debía en gran parte a la presencia del heraldo Fatui. Ningguang hacía tiempo que había oído rumores de que el arconte Anemo de Mondstadt había perdido su gnosis a manos de la Signora. Aunque los Kixin no habían previsto la pérdida de un dios, todo lo que habían hecho hasta ahora se estaba desarrollando exactamente como Zhongli había esperado. Quedaba una última prueba, como Liyue, su gente y los adeptis se enfrentarían a un enemigo formidable sin su arconte. Y cuando llegó la batalla final, incluso si las cosas se salían de control, Zhongli sabía que su viejo amigo estaría allí para garantizar la supervivencia de Liyue. Así es. Esa es precisamente mi intención. ¿Qué te parece, amigo mío? El viajero también estará allí. Zhongli tomó un sorbo de té, sonriendo mientras miraba a Yu Bai. Por alguna razón, este viejo amigo suyo pudo integrarse sin problemas en el Liyue moderno, a diferencia de Claude Ritane y los demás, que permanecieron alejados de los asuntos mundanos. ¿El viajero? Viajé con ellos por un tiempo cuando fui a Hueyun Karst y me reuní con Xiao. Supongo que podemos ser considerados amigos. Iré contigo mañana. Yu Bai reflexionó por un momento antes de ofrecer una pequeña sonrisa. Un viajero que ha cruzado los cielos y navegado más allá de las estrellas. Tal vez sea hora de que los conozca como es debido. Zhongli parecía perdido en sus pensamientos antes de asentir levemente. Se está haciendo tarde, así que deberías descansar un poco. Con eso, Yu Bai se dio la vuelta y se dirigió a su habitación en el ático. Al entrar, miró a su alrededor en el espacio impecable y no pudo evitar sorprenderse un poco. No esperaba que Utao lo ordenara tan a fondo. Es tarde, yo también debería descansar. Desde que llegó a este mundo, la vida había sido sorprendentemente agradable. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras se acostaba, recordando todo lo que había sucedido desde que llegó por primera vez. Al poco tiempo, el sueño lo superó. A la mañana siguiente, un rayo de sol cayó sobre el rostro de Yu Bai. Se sentó,
Un tenue destello de luz repasó su cuerpo mientras se refrescaba al instante, limpiando el polvo y alisando su cabello ligeramente despeinado. Luego, salió de su habitación. Abajo, Songli ya estaba sentado, bebiendo té y leyendo un libro. ¿Estás despierto, viejo amigo? ¿Estás listo? Si es así, salgamos. La voz tranquila de Songli se transmitió a través del aire tranquilo de la mañana. Mientras miraba a Yubai. Estoy listo, respondió Yubai antes de mirar a su alrededor. ¿Pero dónde está Tao? No la veo. Todavía es pronto. Debe haber estado demasiado agotada por esperarte anoche. Explicó Songli. Al escuchar esto, un sentimiento cálido se agitó dentro de Yubai y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. ¡Qué chica tan tonta! Bueno, entonces, vámonos, viejo amigo. Empujando las puertas de la funeraria Wanseng, los dos salieron a las bulliciosas calles de Liyue. La mañana se había asentado sobre el puerto de Liyue. Los vendedores ya estaban montando sus puestos, los comerciantes abriendo sus tiendas, y el aire se llenaba con los cantos de los pájaros y las voces animadas de los tenderos. Las calles bullían de actividad, pero las patrullas de soldados de Yanyan aún mantenían una presencia vigilante debido al reciente incidente del rito del descenso. Caminando uno al lado del otro, Yubai y Songli naturalmente llamaron la atención. Mira, mira. Son los consultores invitados de la funeraria Wanseng, Yubai y Songli. Y caminan juntos. Se ven tan bien juntos, los estoy enviando. He oído que ambos son eruditos con un profundo conocimiento de la historia, y sus modales son muy refinados y dignos. Murmullos excitados se extendieron entre los espectadores, particularmente entre las jóvenes, cuya admiración se sintió atraída no solo por sus conocimientos, sino también por sus llamativas apariencias. Yubai simplemente sonrió levemente, ocasionalmente lanzando una mirada de reojo a Songli. Como era de esperar, Songli permaneció tan sereno como siempre, su expresión tan inquebrantable como la piedra. Pinger dice que es vieja. Pero en comparación con este tipo, en serio, ¿por qué Morax no adopta la apariencia de un anciano? Eso le vendría mucho mejor. Yubai reflexionó para sí mismo. En ese momento, una joven se acercó a ellos. Era Kekin, el Yueng de los Liyue Kixin. ¿Puedo tener un momento de su tiempo, caballeros? De pie frente a Yubai y Songli, parecía algo pequeña en comparación, pero su voz era clara y firme. ¿Qué podemos hacer por ti, Lady Yueng? Preguntó Yubai, con su habitual leve sonrisa en sus labios. Yubai, señor Songli, Ningguang ha enviado una invitación. Ella cree que con el vasto conocimiento y experiencia que ambos poseen, su ayuda sería invaluable para ella. Sería una gran contribución al puerto de Liyue, y no serás tratado injustamente. Si te interesa, puedes visitarla en la cámara de Jade. ¿Qué piensan ustedes dos? Aunque Kekin hablaba con confianza, pararse frente a dos hombres sorprendentemente guapos todavía la hacía sentir un poco cohibida. Un ligero rubor coloreó sus mejillas mientras les ofrecía una sonrisa cortés. Chapter 27, Childes Banquet. Yubai y Songli intercambiaron una mirada, entendiendo de inmediato los pensamientos del otro. ¿Y qué? Y Lady Ningguang realmente invitó al señor Yubai y al señor Songli a la cámara de Jade. Los ciudadanos de los alrededores de Liyue quedaron atónitos. Después de todo, la inteligencia contenida en la cámara de Jade era tan valiosa que incluso un solo trozo de papel de ella podría tener un precio asombroso entre la élite empresarial de Liyue. Sin embargo, ahora, estos dos asesores invitados de la funeraria Wanseng habían sido invitados personalmente por la propia dama Ningguang, prueba suficiente de su importancia. Señora Yueng, me he acostumbrado a una vida tranquila, dijo Songli con calma. Paso mis días admirando las flores y escuchando el canto de los pájaros. No tengo ningún interés en ocupar un cargo oficial. Quizás deberías preguntarle a mi viejo amigo aquí. Si aceptaba la oferta de Ningguang, ¿no significaría eso trabajar directamente en su área de especialización? Eso arruinaría por completo su pacífico retiro. Este Songli parece joven, posee un vasto conocimiento, pero elige perder su tiempo así. No se parece en nada al emperador y al señor inmortal, que han dedicado miles de años a la prosperidad de Liyue.
Definitivamente seguiré sus pasos. Kekin pensó para sí misma, su determinación inquebrantable. Mantuvo una expresión serena mientras miraba a Songli y sonreía. Señor Songli, ciertamente vive una vida sin preocupaciones. La boca de Songli se torció ligeramente ante sus palabras, y se volvió para ver a Yu Bai tratando de reprimir una risa. Jaja, simplemente estoy acostumbrado a un estilo de vida relajado. Pero agradezco el reconocimiento de Lady Tianquan. Con eso, Kekin se volvió hacia Yu Bai. ¿Y qué hay de usted, señor Yu Bai?, preguntó suavemente. Naturalmente, visitaré la cámara de Jade una vez que mis asuntos actuales estén resueltos. Yu Bai respondió con una sonrisa. Los labios de Kekin se curvaron ligeramente. Al menos este Yu Bai parecía más responsable que Songli. Siempre que el señor Yu Bai desee visitar, puede ir a Yujing Terrace y preguntar por Bai. Sí, y Bai Wen. Te escoltaran a la cámara de Jade. Kekin le informó con una sonrisa cortés. Bueno, entonces, no los molestaré más a ustedes dos. Adiós. Dicho esto, Kekin se dio la vuelta y se marchó, todavía ocupado con la planificación de la arquitectura de la ciudad. Los comerciantes de los alrededores, al ver irse a Kekin, rápidamente pensaron en hacerse amigos de Yu Bai. Pero Yu Bai ya había visto a través de sus intenciones. Sin demorarse, él y Songli aceleraron el paso hacia el pabellón Liuli. A su llegada, fueron recibidos por dos asistentes en la entrada. Caballeros, Lord Childe os ha estado esperando. Por favor, entra. Los asistentes se inclinaron respetuosamente antes de abrir las puertas con una sonrisa. Yu Bai y Songli entraron. Tan pronto como entraron, Yu Bai miró hacia arriba y vio a un hombre sentado a la mesa. Sus ojos parecían desprovistos de luz, pero su noble atuendo tenía un aire de riqueza y poder. En ese momento, una leve sonrisa se dibujó en los labios del hombre mientras miraba a Yu Bai y Songli. Bueno, si no es Dadaliduk. Yu Bai reflexionó internamente. Entre todos los heraldos Fatui, Childe era el único que le había dejado una impresión decente. Señor Yu Bai, señor Songli, por favor siéntense. Childe se puso de pie y lo saludó con una sonrisa amistosa. Estaba un poco sorprendido por los invitados de hoy. No esperaba que Yu Bai apareciera también. Incluso la red de inteligencia de Fatui se había dado cuenta de este misterioso señor Yu Bai. Alguien que apareció de la nada, ¿eh? ¿Y él es amigo de Songli? Eso sí que es interesante. Realmente quiero entrenar con él. ¿Alguna vez? Childe estaba intrigado por este misterioso Yu Bai. Después de escuchar el comentario de Childe, Yu Bai y Songli se pusieron cómodos y tomaron asiento sin dudarlo. Espera un momento, todavía tenemos un invitado más que no ha llegado, dijo Childe. Con una sonrisa. Iré a buscarla. Con eso, salió de la habitación. Yu Bai y Songli, sin molestarse por la espera, bebieron tranquilamente su té. Después de todo, en Liyue, se consideraba de mala educación comenzar una comida antes de que hubieran llegado todos los invitados. Poco después, Childe regresó, acompañado de una chica rubia con un atuendo elegante, pero inusual. Flotando a su lado había un pequeño compañero redondo y regordete, Paimon. No eran otros que Lumine y Paimon. Yu Bai, ¿qué estás haciendo aquí? Paimon voló hacia él, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lumine también se sorprendió al ver a Yu Bai aquí. Yu Bai, no esperaba encontrarme contigo, dijo ella, sonriendo mientras lo saludaba. Yo. Si no es el viajero y Paimon. Mucho tiempo sin vernos. Yu Bai saludó y le sonrió. Entonces, ¿el señor Yu Bai conoce al viajero? Eso es aún mejor. Siempre es más fácil manejar las cosas entre conocidos, comentó Childe entre risas. Luego, volviéndose hacia Songli, hizo un gesto para que lo presentaran. Permítame presentarle, este es el señor Songli, un consultor invitado de la funeraria Wanzeng. Al igual que el señor Yu Bai, también es una persona de oficio. ¿Una persona de oficio? Lumine frunció el ceño ligeramente. ¿Te refieres a ese tipo de comercio? Exactamente del tipo en el que estás pensando, dijo Yu Bai, apenas conteniendo una risa. Al escuchar su confirmación, Lumine y Paimon se pusieron visiblemente rígidos. Nunca esperaron que Yu Bai estuviera involucrado en ese tipo de negocio. Bueno, en Liyue, un establecimiento como la funeraria Wanzeng inevitablemente tiene que lidiar con ciertos
Asuntos de Lampa, dijo Childe suavemente, mirando a Lumine, que estaba sentado a su lado con una expresión educada pero cautelosa. Y en cuanto a nosotros, Fatui, bueno, siempre hemos tenido preferencia por trabajar con amigos que operan en las sombras. Al oír eso, Paimon retrocedió un poco. ¿En las sombras?, murmuró ella, un poco nerviosa. Es un placer conocerlos finalmente a los dos. He oído bastantes historias sobre tus aventuras en Mondstadt, dijo Zhongli, con voz tranquila y mesurada. Tratos con el inframundo, sombras, enviar gente al más allá. Espera. ¿Eso significa que la funeraria Guanseng es en realidad? Lumine y Paimon nunca le habían preguntado a Yubai qué hacía realmente la funeraria Guanseng. Ahora que estaban empezando a recomponerlo, no pudieron evitar sentir un escalofrío que les recorría la espalda. Sí, respondió Zhongli, sin inmutarse. Tal y como lo estás pensando. Vaya. Paimon se tapó la boca con las manos, claramente inquieta. La funeraria Guanseng es una organización que supervisa los ritos funerarios, asegurando que las almas pasen pacíficamente al más allá, explicó Zhongli. Ja 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 ja. Yu Bai, que lo había estado conteniendo, finalmente se echó a reír. Paimon y Lumine le lanzaron miradas irritadas. Nos engañaste a propósito, ¿verdad? Lumine hizo un puchero. Paimon se cruzó de brazos y resopló. Sí, nos tendiste una trampa total. Está bien, no te molestaré más. Reconozco mi error. Yu Bai se rió entre dientes, agitando una mano con desdén. No pudo evitarlo. La reacción de Paimon había sido demasiado graciosa. Jaja, ¿ustedes dos realmente pensaron que Zhongli y el señor Yu Bai eran asesinos? Childe soltó una risita. Bueno, es cierto que los Fatui tienen bastantes asesinos entre nuestras filas, pero la funeraria Guanseng, al menos en la superficie, eso no es asunto de ellos.